Imanaya, Yipunja, bienvenidos a este nuevo día de trabajo, de actividades con los estudiantes de educación integral bilingüe de la Universidad Estatal de Bolívar. Vamos a trabajar esta nueva jornada, unas actividades muy importantes por conocer y por saber de lo que es la interculturalidad. Vamos a hablar de educación intercultural en el ámbito escolar, cómo se han manejado las culturas, cómo ha mejorado esto, que el respeto de una cultura con la otra, ¿no? Porque hay también una fusión, no nos olvidemos que Ecuador es un país mega diverso cultural, ¿no es cierto? Entonces tenemos diferentes culturas también que están aquí y eso nos hace ser muy rico como país. Entonces vamos a hablar sobre esos temas también que son muy importantes, como que vamos a tocar temas también referentes, relativos a cómo la interculturalidad en el sistema educativo ha ido paulatinamente un poco avanzando, ¿no es cierto? Ha ido avanzando y brechas que realmente estaban muy altas también se han ido cerrando, se podría decir. Y en otros casos, por ejemplo, cómo podemos hablar de lo que es las perspectivas de la interculturalidad. Vamos a hablar también lo que es el objetivo de la educación intercultural. ¿Cuál es su objetivo, no es cierto? Y vamos a hablar por último un tema que es muy importante según UNICEF, cómo está la educación, los niños que se educan también, cómo vamos a hablar sobre eso, ¿no es cierto? A cómo hemos llegado, ¿no es cierto? En el año 2000, hasta el corte de septiembre de 2022. ¿Cuántos niños estamos hablando acerca de cuántos niños estamos hablando de 90.000 estudiantes que estaban fuera del sistema educativo, ¿no es cierto? En el año 2020. De estos temas vamos a hablar hoy día, muy interesantes. Así que, Imanaya Jipunja, empezamos con, me ayuda con la lectura. Imanaya Carla, Manaya Yipunya. La educación intercultural en el ámbito escolar. vamos. En América Latina, en general, y en la región andina, en particular, hay una atención a la diversidad cultural que parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capacidades de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La interculturalidad parte de esas metas. Correcto, Como concepto y práctica, la interculturalidad significa entre culturas, correcto. pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. Gracias. Yupay Chani, miren qué bonito, ¿no? Y eso debe ser lo que nos llama, nos dice que nosotros tenemos que aprender es a convivir, ¿no es cierto? Entre culturas, no que una cultura predomine sobre la otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros somos la cultura guaranga, la que representamos aquí en el cantón Guaranda, ¿no? Pero no se trata que una cultura, por ejemplo, nosotros vamos a confrontarnos con los salasacas que tienen una forma diferente, por ejemplo, de organización, de valores, de tradiciones distintas a las nuestras, ¿no? Nosotros adoptamos un poco también enfatizamos un poco lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, nuestras fiestas, ¿no es cierto? Nuestros valores, ¿cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es el respeto, ¿no es cierto? Las cosas positismos. Realmente en el ámbito también se ha habido confrontamientos, ha habido discriminación, ha habido racismo, y todavía lo existe, ¿no? La exclusión todavía existe, todavía no se han botado todas esas brechas. Todavía falta construir esas brechas con cada uno de ustedes, con los estudiantes que están aquí, con los que hacen la sociedad, ver que realmente nosotros no somos diferentes, sino que somos iguales, ¿no? Y aprovechar esa diversidad cultural que nosotros tenemos y somos, ¿no es cierto?, como personas. Algo muy bonito, un mensaje muy bonito que viene con esta parte. Entonces, América Latina nació así, la región andina nació así, ¿no es cierto? Pero tenemos que poner mucha atención y tenemos que sacar lo mejor, ¿no es cierto? Cada vez lo mejor, los reconocimientos jurídicos también que se han dado para cada uno de estos, en cada uno de los estados,
en Bolivia, Perú, lo propio en Ecuador, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos esa mega diversidad. Esa sería la particularidad también de nuestro país, ¿no? La mega diversidad. Yupaychani, vamos con la siguiente diapositiva. Me va a ayudar Lisbeth. Imanaya Jipunja Lisbeth. Allí pone ya, chichi. Las relaciones de interculturalidad e identidad, unidad y diversidad. La interculturalidad es inseparable de la cuestión de la identidad. El hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas requiere un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades propias que se forman y destacan tanto lo propio como las diferencias. La identidad propia no es algo que podemos elegir, sino que es algo que se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la identidad activan. Hal 1997. Es decir, identificarnos dentro del entorno familiar y cultural requiere, al mismo tiempo, diferenciarnos de otros distintos y diferentes procesos de identificación, muchas veces inconscientes. Correcto. Gracias. Yupachani. Lisbeth, a veces son esos procesos que se van dando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de aquí de la interculturalidad, que es nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo nosotros identificamos nuestra identidad? ¿Será que nos identificamos con la ropa? ¿Qué pasa si a Nina le vemos con la ropa del Oriente? Si nos identifica la ropa, muchachos, sí o no? ¿Nos identifica o no? Sí, Liz. Sí, Liz. Exactamente, a eso es lo que se refiere, si nos identifica la ropa por la región. O sea, si nosotros debemos a Nina con una ropa, por ejemplo, de, de la Amazonía, vamos a asumir que es de allá, ¿no es cierto? Si le vemos, por decir, a Juan con un poncho rojo o con un sombrero negro, vamos a asumir que es de aquí, ¿no es cierto? De esta parte de acá de Bolívar, ¿no es cierto? Si le vemos a Edison con un sombrero blanco, un poncho negro, asumimos que es de la Salasaca, ¿no es cierto? Y así nosotros podemos ir asumiendo. Pero lo que estamos también aquí, una cosa es, debemos comenzar, como dice, a negociar socialmente entre todos significados de las imágenes y a construir, porque la identidad también se está perdiendo poco a poco, se está perdiendo, yo como le dije anteriormente, más en los hombres que en las mujeres como que mantienen un poco más, los hombres están perdiendo esa identidad, como que todavía no hay esa pertenencia, esas ganas, ¿no? O puede ser que como los modelos, ahora vemos a mujeres muy hermosas que utilizan obviamente prendas que son muy caras, ¿no? Debemos entender que son muy caras también y muy costosas. Sus valores son muy costosos desde el anaco, desde la vaitilla, desde los sombreros, son extremadamente costosos, que sería el doble de lo que nosotros estamos vestidos, ¿no? Creo que eso también vendría a ser un factor económico, ¿no? Pero si nosotros tenemos una producción mayoritaria, yo pienso que los precios pueden bajar. Ahora, referente a lo que son los chicos, deberíamos tener esa situación, ¿no? Esa identidad nosotros propios también. Tenemos, más allá de eso, culturas que han ido sobresaliendo, tenemos equipos de fútbol que también de buena manera hemos visto que van sobresaliendo, ¿no? Y algunos tienen todavía esa identidad de jugar y de hacer de esa manera. Entonces, miren, eso es importante rescatar y restablecer que nosotros tenemos que ver todo lo que son los saberes, los sentidos, la práctica cultural distintas que realmente tienen todos los sectores y nosotros llegar a esa situación también de respeto y también de compartir, ¿no? Porque esto se trata de compartir, no estar uno sobre el otro, sino compartir entre las culturas, porque uno suma al otro, ¿no es cierto? La identidad, la interculturalidad en el sistema educativo. Vamos con Viviana. Y Manasya Yipunja. Y Manaya Chipunja Viviana. La interculturalidad en el sistema educativo. El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento no solo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa sociedad y de todas sus potencialidades humanas. Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social,
una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir desde sus particularidades y diferencias a la construcción del país. Eso quiere decir, como expresa Haro y Vélez 1997. Muy bien, correcto, Yupachani, Vivian. Creo que una de las formas de fortalecer todo proceso de interculturalidad es en la educación. No hay más. Como dice aquí, ¿no? En el sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad. Es lo educativo. Tiene que ser la base para transformar la parte humana, la infraestructura, es todo, ¿no? De que construye una sociedad. Ya hablamos creo que en una clase anterior que nosotros podemos decir que un país mejora cuando tenemos creo que lo leímos también en una lectura, ¿no? Cuando decía una famosa premio Nobel, decía que la forma de saber qué país tiene mejor sistema de vida y todo lo demás, educación, salud, educación, salud y también hablaba de años de vida, ¿no? De las personas, adultos mayores. Esos son los indicadores, ¿no es cierto? Para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, algunos esquemas que, por ejemplo, ellos son, que prestan, ¿no? Pero también para instituciones como UNICEF y todo eso, ¿no es cierto? Que podemos destacar. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar fuerte en el sistema educativo, que asuma las diversidades culturas desde una perspectiva del respeto, obviamente. La equidad social, no solamente hablamos de igualdad, sino equidad social, ¿no es cierto? No solo igualitario, sino equitativo, ¿no es cierto? A eso es lo que nos referimos, a eso es que se refiere. Y fortalecer estos sistemas deberían ser desde si podemos hacer convenios con los GAPs, cantonales, parroquiales o provinciales, para que algo de eso puedan también asumir en las escuelas rurales, ya que son algunas, por ejemplo, que tenemos en la provincia y en el país. Entonces, de esa manera podemos ir fortaleciendo y teniendo, ¿no? No queriendo transformar, sino que dar conocimientos y que ellos mejor nos entreguen los conocimientos a nosotros en ese ambiente de respeto, ¿no es cierto? Nosotros aprender y solamente nosotros hacer los indicadores para que esto pueda caminar nada más. Vamos con la siguiente diapositiva. Imanaya Salomé, Ajipunja. Imanaya, la construcción de las sociedades interculturales, sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad, es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la igualdad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Gracias. Muchas gracias, Yupachani. Es verdad, nosotros la igualdad no va a llegar a los sectores que nosotros queremos, ¿no? Una cosa es igualitario. Por ejemplo, igualitario, ¿no? Están unos 20 estudiantes, les doy un pan a cada uno, igual, ¿no es cierto? Igualdad. Pero cuando nosotros hablamos que, eh, aparte de, de ser iguales, nosotros tenemos que promover que sea también a las personas que más necesiten ayudar un poquito más. Se refiere a eso, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos en este momento, que nosotros tenemos una necesidad, una responsabilidad de buscar esta igualdad, de construir esta igualdad, de fortalecer en la sociedad todo lo que es la interculturalidad, toda la riqueza que nosotros tenemos. Y a veces no parece así, ¿no? Nosotros, bueno, a veces dice que nosotros no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, lo importante, lo bonito que es escuchar, por ejemplo, los cuentos a nuestros mayores, a nuestros taitas, a nuestras mamás, cuando hablan de todo lo que ha pasado anteriormente, cómo han sufrido ellos anteriormente, nosotros cómo ha sido. No nos olvidemos que la provincia de Bolívar también han tenido haciendas anteriormente, donde que ellos trabajaban en algunas haciendas. Después que vino una reforma que justamente porque ellos vivían en Guasipungo, entonces podían llegar a ese estado, ¿no? De un poco de igualdad, se podría decir, pero todavía nos falta mucho por construir.
Nos falta mucho por hacer y ahí tienen que no solamente con educación, sino que deben ser instituciones provinciales afines para mejorar calidades de vida de las personas. Yo pienso que si en el campo hubiera las facilidades y las condiciones, nadie saldría de la ciudad, nadie saldría del país, nadie abandonaría a su familia, más que sea por estudiar, ¿no? Bueno, que es un derecho y bueno, estamos de acuerdo que las personas salgan por estudiar, por mejorar su capacidad y regresar con ese conocimiento acá, pero no por una necesidad que realmente por una falta de trabajo y todo esto. Entonces, eso tenemos que entender y tenemos que ver toda esa riqueza que tenemos, ¿no es cierto? Multiplicarles en este momento, ¿no es cierto? De esa manera. Vamos a hablar de lo que son la distinción entre las perspectivas, ¿no? Biculturales e interculturales. ¿Me va a ayudar, por favor, Nina Imanaya Jipunja? La distinción entre las perspectivas biculturales e interculturales. Perspectiva bicultural. Se institucionaliza en América Latina en los 70 en el contexto de indigenismo y la emergencia de movimientos etnopolíticos. Correcto. Perspectiva intercultural. Se desarrolla a partir de los 80 en distintos países latinoamericanos dentro de una perspectiva de reproducción cultural ampliada y de apropiación cultural. Perspectiva bicultural. Vínculo con el relativismo cultural y la teoría del colonialismo interno. Vínculo con una concepción interactiva de la cultura. Se toma en cuenta en el contexto de la globalización y la interconexión actual, además de la práctica y relaciones actuales del colonialismo interno. Yupachani y Nina. Vamos con lo siguiente. Yupachani y Nina. A ver, vamos, Oscar. Imanaya Jipunja, Oscar. Alipunja Yachachi. Perspectiva bicultural, correspondencia entre lengua, cultura y etnia. Se les atribuyen cualidades exclusivas y esencialistas. Perspectiva intercultural. Se atiende cada dimensión de la diversidad según su característica y requerimiento pedagógico y se consideran como fenómenos interactuantes y processuales. Perspectiva bicultural. Se asigna un papel emblemático a las lenguas y culturas en la escuela, que generalmente constituye el potencial pedagógico de las mismas. Perspectiva intercultural. Se distingue la función emblemática del potencial pedagógico y didáctico de las lenguas y culturas indígenas que se ponen en juego en el proceso educativo. Correcto, muy bien. Yupachani, Oscar. Miren, acá estamos viendo una cosa, ¿no? Lo que nos dice perspectiva bicultural y perspectiva intercultural. Y nosotros cuando vamos a hacer de atrás para adelante, ¿no? Cuando hablamos de aquí, hablamos en un papel del emblemático que las lenguas, ¿no? Culturales en la escuela, general, sustituye el potencial, dice, pedagógico de las mismas, ¿no es cierto? El potencial que nosotros podemos sacar en la lengua, estamos hablando de la lengua quichua, ¿no? Entonces, que podemos sacar eso, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos fortalecer? Qué importante, digo, y soñar en lo que es de biculturalidad, qué importante serían que algunas materias se den en idioma quichua, ¿no? Qué interesante sería, ¿no? Soñar a veces no cuesta nada, ¿no? Qué importante, qué bonito sería que nos sean dados algunas materias en ese idioma, ¿no? Le podamos manejar bastante y no solamente en el sector indígena, también yo pienso que en el sector mestizo sería bueno, al menos mi punto de vista es así, que podamos manejar el español, el quichua como una lengua nativa y también el otro idioma que puede ser que está más en el mundo, ¿no? El chino o el inglés. A eso se refiere, ¿no es cierto? Y lo que acá también dice la interculturalidad, el potencial pedagógico didáctico de las lenguas y culturas indígenas, que se pone en un trayecto de un proceso educativo, que podemos también hacerle, también podemos generarle, ¿no? Entonces, miren, esto realmente nace en América Latina en los 70, tanto en el contexto de indigenismo, ¿no es cierto? Y la emergencia de movimientos etnopolíticos. Se comienzan a organizar, se comienzan a trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Ya la interculturalidad también en los 80, sí mismo, ¿no es cierto? En Latinoamérica, de reproducir culturas ampliada y de apropiación cultural. O sea, recoger lo que antes se quería ocultar, lo que antes se quería eliminar,
lo que antes se quería tapar, se podría decir, nuevamente fortalecer y recoger. Así es la forma como nosotros se ve y que se quiere es mantener para fortalecer, ¿no? Que fue retos muy fuertes y muy dolorosos que pasaron anteriormente las luchas sociales, ¿no? Ya hemos hablado de quién era Tránsito Maguaña, ¿no? Dolores Cacuango, cómo lucharon por los derechos, ¿no es cierto?, de sus hermanos, y ellos nunca vendieron nada, se podía decir, y incluso estuvieron algunas veces hasta detenidos, pero hicieron la lucha por su pueblo, ¿no es cierto?, por la necesidad que tenían. Imagínense Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, si hubiesen sabido bastante leer y escribir. Imagínense ustedes, ¿qué hubiese pasado con esta América Latina? ¿Qué hubiese pasado con este Ecuador? Hubiese pasado cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Muy interesantes, muy buenas, porque son las cabezas, los líderes. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que aquí es en la parte pedagógica que tenemos que fortalecer también esas partes, ¿no es cierto? Objetivos y principios de la educación intercultural. Me va a ayudar con la lectura Jefferson. Imanaya Jefferson. Allí Punjab. Y Manaya. Objetivos y principios de la educación intercultural. La educación intercultural forma y educa en habilidades para comprender y respetar la diversidad cultural. Es una herramienta que permite desarrollar competencias cognitivas, emotivas y de comportamiento para el respeto del derecho a la diversidad y la comprensión de los propios patrones culturales. Algunos de los principios por los cuales se formula la educación intercultural son promoción del respeto entre culturas coexistentes, Ujú. aceptación de culturas en contacto, percepción de la diversidad como un valor y no como una deficiencia. Muy bien, Yupachani Jefferson. Miren, las competencias que nosotros queremos fortalecer y que se desarrollen en un ambiente, ¿no es cierto?, como herramienta es la parte cognitiva del conocimiento. Eso es lo principal. También hablamos de las emotivas. Decirles a los estudiantes que es interesante lo que tienen, interesante lo que saben y lo interesante también lo que saben las comunidades, ¿no es cierto? ¿Sí? El respeto al derecho a la diversidad, que se tiene que enfatizar, un respeto no solamente en palabras, sino en acciones, apoyándoles, ¿no es cierto? Apoyándoles, enseñándoles y haciendo que mejoren, ¿no es cierto? Como dije, ¿por qué no podemos ver que nuestros estudiantes mañana puedan ser líderes y puedan tener esa coexistencia de culturas, de respeto? Aquí en el momento que estoy trabajando en esta aula de clase mismo tengo diferentes tipos de culturas de los chicos que están aquí, ¿no? Y con ese respeto, respetando la coexistencia de culturas. A aceptación de la cultura, no a someter una cultura hacia la otra, como hacían antes, ¿no? En las peleas que se daban en Tahuantinsuyo, ¿no? Que se daban esas peleas queriendo someter una cultura a la otra, ¿no? Acá tenemos que aprender a convivir. Creo que ese es el llamado, la convivencia entre nosotros, ¿no es cierto? Y a fortalecernos entre nosotros, a aprender entre nosotros, ¿no es cierto? Y valorar lo que tiene cada cultura como es lo más importante. Vamos con esta diapositiva. Himanaya, Fanny. Y Manaya. Según UNICEF, en Ecuador cerca de 90.000 estudiantes estaban fuera del sistema educativo en 2020, pero esa situación exacerba la preexistente. Aproximadamente 268.000 niños ya estaban fuera del sistema educativo y 187.277 tenían rezago escolar. 2 de septiembre 2022. Ya, eso es el documento y con la fecha, ¿no? Para saber de dónde sacamos estos términos, ¿no es cierto? Los cortes. También el censo nos ayuda en esto, ¿no es cierto? El censo que nosotros lo hacemos cada 10 años es ese censo, ¿no? Y claro que es preocupante la situación socioeconómica y política que vive cada país, cada estado, no lo digamos solamente Ecuador, pero esto se refleja en el nivel de educación, ¿no? Realmente los niños que no están en la escuela, ¿qué estarán haciendo en este momento? Es la pregunta, ¿no es cierto? Los niños de la interculturalidad, igualmente hablando de los niños afro, de los niños indígenas, ¿no es cierto? O algunos de los niños mestizos, obviamente. Miren toda esa diversidad cultural. ¿Qué están haciendo en este momento si no están en una aula de clases? ¿A qué se están dedicando? Algunos estarán haciendo unas actividades de trabajo y los otros, ¿qué están haciendo? Entonces, por eso es que es importante, señores estudiantes, rescatar y fortalecer la educación.
es una de las herramientas más importantes, primera educación, segunda educación, tercera educación, como una herramienta fundamental de un Estado y una política pública que tiene que ser. Educación, salud, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto? Y esto va a ir paulatinamente también mejorando, ¿no es cierto? Bueno. Yupaychani, a ver, ¿me ayudan alguien que me ayude con las conclusiones del tema que hemos visto, del tema de hoy? Qué importante es la interculturalidad en el desarrollo de una sociedad, el respeto de las culturas, el manejo también de su forma ¿cómo se llama?, de interculturalidad, de sus pueblos, del respeto, cómo eso ha venido transformando y cómo venir transformando una sociedad mega diversa, ¿no es cierto? Y cómo también vemos la exclusión, cómo afecta a los niños en esta parte de la educación y cuál es el nivel también de rendimiento de un país, si un estudiante, si una persona, si un niño afroecuatoriano, indígena o mestizo no recibe educación. ¿Cuál es su destino, lo que va a recibir en este trayecto? Entonces, miren, nos hace pensar muchísimamente que nosotros tenemos que respetar esa coexistencia que existe en esta mega diversidad que tenemos de país y de Estado, ¿no es cierto? El respeto, la consideración y la consideración no solamente de decirle te considero, sino que se creen políticas públicas dirigidas a estos sectores más afectados, menos excluidos, con mayor necesidad de fortalecimiento, ¿no es cierto? Ahí es lo que se tiene que trabajar. Eso es una verdadera inclusión que se necesita, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema que hemos visto en esta semana, señores estudiantes. Muchísimas gracias. No se olviden de hacer la tarea que les corresponde para esta semana, el resumen correspondiente y la consulta también sobre estos temas, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer, lo que es de interculturalidad. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Yupaychani.